El icosaedro es una figura que compone de 20 caras, tiene 30 aristas y 12 vértices. Entonces va a tener un grado de complejidad un poco mayor al que hemos venido trabajando. Entonces vamos a revisar ese paso a paso de la construcción. En esta ocasión pues vamos a necesitar 30 palillos, vamos a necesitar plastilina, que es lo que hemos venido usando, o porcelanicrón, y mucha paciencia para hacer estas construcciones. Entonces vamos a ver cómo nos va. Bien, para construir esta figura lo primero que hacemos es tomar un pedazo relativamente pequeño de plastilina y lo moldeamos hasta tratar de encontrar una esfera. Vamos haciendo una esferita. Segunda esfera, tratamos de que queden de igual tamaño. Y bueno, en este caso yo ya he adelantado algunas, entonces tengo aquí, como son 12 caras, voy a tomar primeramente 6 de ellas. Y esta figura tiene una cara superior y una cara inferior. Esa cara superior y esa cara inferior están compuestas por 5 vértices. Entonces lo que voy a hacer es construir una especie de pentágono. Entonces vamos a construir aquí un pentágono. Entonces primero tomamos 5 aristas, 5 vértices y 5 aristas. Y por acá. Pero ellas, entonces las voy ubicando de tal manera que se me forme un pentágono. Entonces este sería el primer paso. Uno de los primeros pasos. Ahora, pues voy a ubicar un vértice que será uno de los extremos de esta figura y los voy a ir acomodando acá encima. Tratando de que todos queden con la misma longitud. Los voy a ir enterrando un poco aquí. Bueno, y luego uso un poquito de plastilina para tapar de pronto acá por encima este pegue que acabo de hacer. Entonces vamos a ir viendo plastilina para reforzar allí, que no se nos vayan a salir nuestras caras. De todas maneras pues voy tratando como de hacerlas lo más equidistante posible. Esto va a requerir de mucha paciencia. Bueno, entonces hecho eso, vamos a empezar a unir estos lados. Entonces vamos a formar nuestro pentágono. Y como les dije hace un momento, pues vamos a tratar de que todos queden a la misma distancia. Vamos con el siguiente. Y aquí empieza entonces la parte difícil porque comienzan a salirse. Entonces aquí es donde hay que tener mucha paciencia. En este último en particular, esta va a ser la última cara. Miren que aquí se me ha empezado ya a desbaratar un poco. Tengo que lograr unirla y miren lo que está pasando. Al tratar de unirla, esta figura se ha levantado un poco. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras manos. Para tratar de fijar de la mejor manera posible. Entonces
La idea es que se levante un poco como ha pasado aquí y vamos pues poniendo los refuerzos, ya luego miramos cómo la vamos acomodando, pero la idea es lograr que la figura nos quede lo más estable posible. Bien, entonces de esta vamos a hacer dos. Bien, como pueden ver ya tengo mis dos figuras terminadas. Tal vez podríamos hacer una pausa aquí en este momento, hacer una pausa y echarle EGA alrededor y esperar a que la EGA seque. ¿Para qué? Pues para que estos puntos ya queden fijos y no se nos vayan a seguir moviendo y podamos hacer tal vez más fácil los siguientes pasos de esta construcción. Entonces aquí ya tenemos nuestros nuestros dos pentágonos. Entonces voy a echarles un poco de EGA para que queden fijos y luego continúo con la construcción. La construcción siguiente será unir dos de estos con uno de estos y viceversa. Es decir, se me van a ir formando triángulos que van a formar las siguientes caras. Que aquí nos falta armar triángulos entre ellos. ¿Listo? Y debe quedar más o menos, si lo podemos observar, más o menos debe quedar así la figura, como intercalada, formando los triángulos. ¿Listo? Entonces voy a echarle EGA. Vamos a usar EGA para fijar estas caritas. Quien tenga porcelanicrón, pues esperará a que el porcelanicrón se seque para hacer el mismo proceso. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo y vamos a esperar un poco. Comienzo a echar la EGA. En cada uno de los vértices y dejamos secar. Bueno, en este caso yo estoy usando colbón madera que encontré por acá. Entonces vamos a ver cómo funciona el colbón con la plastilina. No sé si también podríamos usar silicona para tratar de fijarlos, podría ser otra opción. Pues bueno, la idea es que podamos encontrar la estabilidad para poder continuar con el desarrollo de la figura. Entonces vamos a dejar secar un rato. Distribuimos. Tratamos de distribuir allí y esperamos a que seque. Podemos echarle aquí en la parte superior porque ahí están saliendo algunas punticas. Bueno, entonces vamos a dejar secar y luego continuamos. Bien, después de haber dejado secar por un tiempo la EGA, vamos a pasar al paso tal vez más complejo y es juntar nuestras dos figuras ya construidas. Ya habíamos dicho entonces que esto debe quedar como un poquito entrecruzado. Entonces bueno, lo que sigue aquí es formar como los triángulos hacia acá. Aquí de pronto creería que necesitaríamos ayuda de alguien para pegar la última parte y que no se nos vaya a desbaratar la figura. Este es el punto que tal vez requiere más cuidado.
Y en este punto debemos juntar nuestra estructura. Como les dije, creo que lo más fácil y conveniente es pedirle ayuda a alguien para que nos ayude a fijar la estructura. Yo le pediré ayuda a la maestra Diana para que me ayude a fijar los puntos acá. Ayúdame a meter aquí. Esta es la parte más delicada de la figura. Bueno, entonces no era fácil construir esta figura. La idea es que nos aproximemos a ella. Como la pueden observar aquí, pues no tenemos una figura regular, es una figura irregular, sin embargo es una figura de 20 caras. En este punto pues ya le pueden echar también EGA. Y como les dije, pues no va a ser fácil, el uso de la plastilina y los palillos no es que sea muy eficiente, sin embargo, bueno, aquí tenemos nuestro trabajo que esperábamos desarrollar. Ya en este punto pues le echan un poco de EGA. Como pueden ver allí, la figura no es totalmente simétrica, pero bueno, aquí podemos ver algunas partes. Y la idea es aproximarnos al icosaedro. Bien. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de la construcción de esta figura. Una figura que requirió un poco de trabajo en equipo, mucha más paciencia que las figuras anteriores. No es una figura fácil de hacer. Sin embargo, puedo anexar videos adicionales sobre personas que la hacen con otros materiales. En nuestro caso pues usamos los palillos, el porcelanicrón o la plastilina. Espero que hayan disfrutado en esta construcción.